Imaginen esto. El primer ministro israelí se para frente a las cámaras por primera vez desde que comenzó la guerra. El mundo observa, los periodistas contienen el aliento y luego, sin advertencia, suenan las sirenas. La sala tiembla. En algún lugar sobre los cielos del norte de Israel, un misil balístico lanzado desde Irán corta el aire a más de 4.800 kilómetros. Netanyahu no se inmuta, no abandona el podio, solo mira directamente a la cámara y sigue hablando. Y justo ahí, en ese único momento, uno entiende que esto ya no es un conflicto regional, es algo mucho más grande, mucho más peligroso, y lo que están a punto de escuchar en los próximos minutos cambiará completamente la manera en que ven el mundo ahora mismo. Porque esto no es solo una historia sobre misiles y explosiones, es una historia sobre el colapso de un viejo orden mundial, sobre precios del petróleo que ahora están por encima de los $100 por barril por primera vez desde 2022, sobre una masa de agua que controla el 20% de todo el suministro de petróleo del mundo, y el hombre que acaba de amenazar con cerrarla para siempre. Al final de este video van a entender exactamente por qué lo que está ocurriendo ahora mismo en el Medio Oriente no es solo una guerra regional. Es un terremoto financiero que se va a sentir en cada país del planeta, incluyendo el suyo. Así que no vayan a ningún lado porque la parte más importante de esta historia, la parte que podría afectar realmente sus ahorros, sus precios de combustible y la estabilidad de la economía global, esa parte está llegando y no querrán perdérsela. Pero primero, retrocedamos a donde todo comenzó, o más precisamente, donde todo explotó. El mundo se despertó ante un Medio Oriente muy diferente la mañana en que Netanyahu finalmente decidió hablar. Durante días, había habido silencio del gobierno israelí, sin conferencias de prensa, sin declaraciones importantes. La maquinaria de guerra había estado hablando a través de ataques aéreos en lo profundo del territorio iraní, a través de movimientos navales en el Golfo Pérsico, a través del tipo de operaciones militares coordinadas que los analistas decían habían estado en planificación durante meses, posiblemente años. Y así, cuando Netanyahu finalmente se paró frente a las cámaras, la expectativa era enorme. Los líderes mundiales observaban, los mercados observaban, cada mesa de redacción del planeta tenía sus cámaras rodando. Este se suponía que sería el momento de claridad, el momento donde Israel le dijera al mundo lo que había hecho, lo que había logrado y lo que viene a continuación. Y durante unos 30 segundos casi lo fue. Netanyahu comenzó a hablar. Su tono era mesurado, autoritario, el tipo de voz que está construida para momentos de peso histórico. Habló sobre el derecho de Israel a defenderse, habló sobre lo que las fuerzas israelíes habían logrado y luego dijo algo extraordinario. Dijo que Irán, el Irán que el mundo ha temido durante décadas, ya no es el Irán que solía ser. Afirmó directamente que los ataques aéreos israelíes habían diezmado la infraestructura nuclear de Irán, que el programa de misiles balísticos, el que Irán ha pasado miles de millones de dólares y 30 años construyendo, había sido gravemente paralizado. Dijo que el Irán de ayer ya no existe. Y luego sonaron las sirenas, porque Irán en ese exacto momento, como para demostrar un punto, como para decir que todavía estamos muy presentes, lanzó un ataque de misiles balísticos contra el norte de Israel. El misil impactó en una ciudad beduina llamada Sarsir. 58 personas resultaron heridas. 300 casas fueron dañadas o destruidas. No fue el mayor ataque en este conflicto, pero el momento fue casi cinematográfico, casi calculado, como si Irán hubiera estado viendo la conferencia de prensa en vivo y hubiera decidido que este era el momento perfecto para enviar un mensaje. Y el mensaje fue fuerte y claro. Pueden hablar de destruirnos todo lo que quieran, pero todavía estamos disparando. Ahora, esto es lo que necesitan entender sobre la importancia de ese momento, porque se trata de mucho más que solo un misil en una conferencia de prensa. Les dice algo sobre la naturaleza de esta guerra. Les dice que Irán, incluso bajo la presión militar más intensa que ha enfrentado en la historia moderna, no ha perdido la capacidad ni la voluntad de atacar. Y eso importa enormemente, no solo para Israel, no solo para América, sino para cada gobierno en la región del Golfo que ha estado silenciosamente aterrorizado desde que comenzó este conflicto. Y hablando de terror, hablemos de lo que le está ocurriendo a Irán desde adentro.
porque aquí hay algo que casi nadie está discutiendo en los medios tradicionales, pero que cambia todo. El hombre que se suponía debía guiar a Irán a través de esta crisis, el nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei, está reportadamente gravemente herido. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, hizo una declaración impactante en la que dijo que Khamenei, quien solo recientemente tomó el cargo de su padre, fue herido en el conflicto y no solo levemente herido. El vicepresidente J.D. Vance apareció en televisión y dijo: "El hombre está herido, posiblemente desfigurado". La Casa Blanca fue cuidadosa con sus palabras. Vance dijo que la situación es caótica y no está del todo claro cómo ocurrió o quién es responsable. Pero la implicación fue impactante. El líder supremo de uno de los estados teocráticos más poderosos del mundo, el hombre que se supone debe ser la cara de la resistencia de Irán, puede haber sido físicamente golpeado en este conflicto. Piensen en lo que eso significa estratégicamente. Piensen en lo que eso hace a la cadena de mando dentro de Irán. Piensen en lo que hace al proceso de toma de decisiones de un país que simultáneamente está siendo bombardeado por Israel y los Estados Unidos, viendo colapsar su infraestructura petrolera e intentando proyectar fortaleza a su propio pueblo. Este no es un gobierno que opera a plena capacidad. Y sin embargo, y esta es la parte aterradora, todavía está disparando misiles, todavía está enviando drones a través de fronteras internacionales, todavía está amenazando con cerrar una de las vías fluviales más críticas en la superficie de este planeta. Y eso nos lleva a la isla de Karg. Y aquí es donde las cosas se vuelven muy serias, muy rápido. La isla de Karg. Puede que no hayan escuchado de ella antes, pero después de hoy nunca la olvidarán, porque la isla de Karg es el pedazo de tierra más importante para la economía iraní. Es una pequeña isla en el Golfo Pérsico y es el centro a través del cual fluye aproximadamente el 90% de todas las exportaciones de petróleo iraní. El 90%. Si la isla de Karg cae, la economía de Irán no solo se desacelera, se detiene. Todo el sistema financiero de la República Islámica depende del funcionamiento de esa isla. Y el día en que Netanyahu hablaba, el presidente Donald Trump hizo un anuncio que envió ondas de choque a través de cada piso de negociación del planeta. Los Estados Unidos directamente había bombardeado el corazón económico de Irán. No fue un ataque proxy. Dijo que el ejército de Irán debería deponer sus armas. Ofreció lo que sonaba casi como una rama de olivo junto con la bomba. Ríndanse y hablaremos. No se rindan y hay más de donde eso vino. Los mercados respondieron inmediatamente. Los precios del petróleo, que ya habían estado subiendo desde que comenzó el conflicto, se dispararon por encima de los $100 por barril por primera vez en años. Y ese número, $100, no es solo un titular. Es un número que reverbera a través de las cadenas de suministro de cada país del mundo. Afecta el precio del envío de bienes a través de los océanos. Afecta los precios de los boletos de avión, afecta el costo de operar fábricas, calentar hogares, cultivar alimentos. El petróleo a $100 no es un problema del Medio Oriente, es un problema de todos. Y apenas estamos comenzando con la historia económica, porque lo peor en realidad todavía está por venir. Ahora retrocedamos y veamos el panorama más amplio, porque lo que tienen ahora es un conflicto que involucra a tres de las fuerzas militares más trascendentales del mundo: los Estados Unidos, Israel e Irán, y se está peleando en múltiples frentes simultáneamente. Tienen ataques aéreos dentro de Irán, tienen intercambios de misiles sobre Israel, tienen bombarderos estadounidenses golpeando infraestructura petrolera iraní. Tienen 2.200 marines siendo urgentemente desplegados desde Okinawa, Japón, al Medio Oriente ahora mismo. Y tienen algo más, algo que está ocurriendo silenciosamente justo por debajo de la superficie, a lo que la mayoría de las personas no están prestando suficiente atención. Irán está golpeando a sus vecinos, no solo a Israel, no solo a objetivos estadounidenses. Irán está disparando contra los países del Golfo, países que durante décadas han tratado de mantener una cuidadosa neutralidad entre Washington y Teherán. Países como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Bahrein.
Estas no son potencias militares con las mismas capacidades que Israel o los Estados Unidos. Son naciones ricas y estratégicamente vitales que albergan bases militares estadounidenses, procesan el petróleo del mundo y nunca han querido estar directamente en la mira de una campaña de represalia iraní, y ahora lo están. Bahrein, una pequeña nación isleña con una enorme presencia naval estadounidense, ha reportado que desde que comenzó este conflicto ha interceptado 114 misiles y 190 drones. Dejen que eso cale. 114 misiles en un país que tiene aproximadamente el tamaño de una ciudad de tamaño mediano. Sus sistemas de defensa aérea han estado trabajando las 24 horas, han estado derribando cosas del cielo día tras día, noche tras noche. Arabia Saudita, mientras tanto, ha estado combatiendo enjambres de drones sobre sus provincias orientales, las mismas provincias orientales donde se encuentran sus instalaciones petroleras más críticas. Los saudíes han interceptado al menos 10 drones en un solo incidente y contaron 28 más que intentaron violar su espacio aéreo en un ataque separado. Y Qatar, hogar de la base aérea estadounidense más grande en toda la región, Al Udeid, tuvo que detener temporalmente su producción de gas natural licuado después de que un ataque de drones iraníes se acercara demasiado para estar cómodo. Esto no es una cosa pequeña. Qatar es uno de los mayores exportadores de gas natural licuado del mundo. Cuando la producción de Qatar se detiene, Europa tiembla. Cuando la infraestructura petrolera del Golfo es atacada, los efectos secundarios golpean cada economía del planeta en cuestión de semanas. E Irán está haciendo esto deliberadamente. Esta no es una escalada imprudente. Esta es una estrategia calculada. Teherán sabe que no puede derrotar a los Estados Unidos en una confrontación militar convencional. Sabe que no puede superar a Israel en los cielos, pero puede hacer que toda la región del Golfo sea tan inestable, tan peligrosa, tan costosa económicamente, que la voluntad política para esta guerra comience a erosionarse. Irán no está tratando de ganar una batalla. Está tratando de hacer que esta guerra sea demasiado cara para que todos los demás continúen. Y la pieza central de esa estrategia, la carta más peligrosa que Teherán está jugando ahora, es el Estrecho de Hormuz. Este es el momento que han estado esperando, porque el Estrecho de Hormuz es donde esta historia deja de ser sobre misiles y comienza a ser sobre sus vidas. Sobre cada persona que ve este video, sin importar en qué parte del mundo estén sentados ahora mismo. El Estrecho de Hormuz es una vía fluvial estrecha de apenas 39 kilómetros de ancho en su punto más estrecho, que se sienta entre Irán en un lado y Omán y los Emiratos Árabes Unidos en el otro. Y a través de esa pequeña franja de agua, cada día fluye aproximadamente el 20% de todo el petróleo comercializado globalmente. El 20% del suministro de petróleo mundial, canalizado a través de una vía fluvial que apenas es más ancha que una ciudad. Es el cuerpo de agua estratégicamente más importante de la Tierra. Y el nuevo líder supremo de Irán, herido, acorralado, desafiante, ha hecho una promesa pública de que el Estrecho de Hormuz permanecerá cerrado hasta que cada base militar estadounidense en la región sea evacuada. Lo dijo claramente, lo dijo en voz alta, y lo dijo frente a miles de iraníes que inundaron las calles de Teherán en un mitin del día de Al-Quds, incluso cuando 2 explosiones se produjeron cerca del mitin, incluso mientras caían las bombas, incluso mientras su propio gobierno estaba bajo la presión militar más intensa de su historia moderna. El mensaje de Teherán a Washington fue: no nos echaremos atrás y ahogaremos el suministro de petróleo mundial para probarlo. Ahora bien, los analistas de petróleo y los economistas han descrito durante mucho tiempo un cierre de Hormuz como un escenario de baja probabilidad, pero catastrófico. El tipo de cosa que aparece en los informes de evaluación de riesgos, pero que nadie creía que realmente ocurriría. Y sin embargo, aquí estamos. El crudo Brent, el referente global para los precios del petróleo, ha subido un 41,5% desde que comenzó esta guerra. El crudo estadounidense ha subido un 47%. Ya estamos por encima de los $100 por barril
Y si el estrecho realmente se cierra, si Irán realmente cumple esta amenaza, los analistas están proyectando que el petróleo podría llegar a 150, 170, potencialmente incluso más, niveles que desencadenarían una recesión global más grave que cualquier cosa que hayamos visto desde 2008. Piensen en cómo se ve eso en términos prácticos. Las aerolíneas que ya luchan con márgenes ajustados comienzan a cancelar vuelos. Las empresas navieras elevan sus tarifas por factores de 2 y 3. El costo de fabricar bienes, desde electrónicos hasta envases de alimentos y productos farmacéuticos, sube dramáticamente. Las cadenas de suministro, que ya eran frágiles después de la pandemia, comienzan a fracturarse de nuevo. La inflación, que los bancos centrales de todo el mundo han pasado 2 años tratando de domar, regresa con toda su fuerza. Las tasas de interés, que acababan de empezar a bajar, vuelven a subir. Los mercados de vivienda, que apenas comenzaban a recuperarse, se congelan. Los mercados de valores caen. Y la gente común, personas que no tienen nada que ver con esta guerra, que nunca han estado en el Medio Oriente, que solo están tratando de pagar sus facturas y llenar sus tanques de gasolina, lo sienten todos los días. Esto no es alarmismo, así es como funciona la economía global. Y ahora mismo la mecha está encendida, pero hay otra dimensión de esta crisis que casi nadie en los medios occidentales está cubriendo adecuadamente e involucra a China y cambia todo el cálculo geopolítico de lo que viene a continuación. Aquí está lo que está ocurriendo a puertas cerradas. Irán, desesperado por ingresos, viendo cómo su infraestructura petrolera es bombardeada, enfrentando la posibilidad de que las sanciones occidentales puedan reimponerse con efecto devastador, está supuestamente considerando permitir que ciertos petroleros pasen a través del estrecho de Hormuz bajo una condición específica: que el petróleo sea comprado en yuan chino, no en dólares estadounidenses. Este es un golpe directo al sistema del petrodólar, la arquitectura que ha sustentado la dominancia financiera estadounidense desde la década de 1970. La razón por la que el dólar estadounidense es la moneda de reserva mundial es en gran parte porque el petróleo, la materia prima que impulsa toda la economía global, se cotiza y se negocia en dólares. Si Irán comienza a vender petróleo en yuan, si esa práctica se extiende incluso levemente, no es solo un cambio económico, es un desafío estructural a los cimientos del poder financiero estadounidense. Pekín entiende esto. Por eso China ha sido conspicuamente silenciosa en cuanto a condenar las acciones de Irán. Por eso los funcionarios chinos han estado observando cuidadosamente este conflicto sin hacer declaraciones dramáticas. Porque cada día que continúa esta guerra, cada día que suben los precios del petróleo y se desafía el papel del dólar, la posición estratégica a largo plazo de China se fortalece. Y mientras todo esto está ocurriendo, las Naciones Unidas están al margen haciendo declaraciones. El Consejo de Seguridad aprobó una resolución instando a Irán a dejar de atacar a los estados del Golfo y caracterizando esos ataques como violaciones del derecho internacional. La resolución fue cuidadosamente redactada. Exigía que Irán cesara sus campañas de misiles y drones contra Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. Pero aquí está el detalle impactante que revela todo sobre el estado de la diplomacia global ahora mismo. La resolución no hizo ninguna mención en absoluto de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán. Ninguna. Cero. Era efectivamente un documento unilateral. Y predeciblemente no cambió nada sobre el terreno. Los misiles siguieron volando. Los drones siguieron siendo interceptados. El petróleo siguió encareciéndose. Y luego la tragedia golpeó en el cielo sobre el oeste de Irak. Una aeronave cisterna de reabastecimiento KC-135 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, uno de los activos de columna vertebral de las operaciones militares aéreas estadounidenses, fue destruida. Los 6 miembros de la tripulación a bordo fueron asesinados. Los militares fueron cuidadosos en cómo describieron lo que ocurrió. Declararon que la aeronave no fue derribada por fuego hostil ni por fuego amigo. Había otra cisterna involucrada en el incidente. El KC-135 carecía de un sistema de eyección para su tripulación y la secuencia exacta de eventos permanece bajo investigación. Pero 6 miembros del servicio militar estadounidense han muerto y en una guerra donde los Estados Unidos ya había perdido 11 soldados,
Ese número ahora está en 17. Cada uno de ellos una persona, cada uno de ellos el mundo entero de una familia. Pero esto es lo que la pérdida de esa aeronave cisterna significa estratégicamente más allá de la tragedia humana. Los KC-135 no son solo aeronaves de apoyo, son multiplicadores de fuerza. Son lo que permite a los aviones de combate y bombarderos operar a distancias extendidas sin regresar a la base. Perder uno en una zona de combate activa plantea preguntas inmediatas sobre logística, sobre la sostenibilidad de las operaciones aéreas extendidas y sobre las vulnerabilidades de la infraestructura militar estadounidense en un conflicto que no está siguiendo ningún cronograma limpio. El ejército de los Estados Unidos se está moviendo rápido para compensar. 2.200 marines de Okinawa ya están en camino. Y ese despliegue señala que los comandantes estadounidenses se están preparando para múltiples contingencias, incluidas posibles misiones de evacuación y escenarios de escalada. Pero también hay una dimensión política aquí, porque de vuelta en Washington, el debate sobre esta guerra se está volviendo más ruidoso y más fracturado cada día. El anuncio de Trump sobre el bombardeo de la isla de Karg se hizo sin el tipo de consulta congresional que muchos legisladores creen que es constitucionalmente requerida. El debate sobre la resolución de poderes de guerra ha resurgido. Algunos senadores están haciendo preguntas difíciles sobre el resultado final. ¿Cuál es exactamente el objetivo? ¿Cuándo termina esto? ¿Cómo es realmente la victoria? Porque ahora mismo, después de 15 días de conflicto, Irán no ha colapsado, no se ha rendido. ¿Está herido? Sí. ¿Está bajo una enorme presión? Sí, pero todavía está disparando. Y un adversario herido y acorralado, con ambiciones nucleares, incluso un programa nuclear degradado, es una de las cosas más peligrosas en la geopolítica. Y eso nos lleva a quizás la pregunta más importante de todas. La pregunta que cada analista, cada agencia de inteligencia, cada gobierno del mundo está abordando ahora mismo. ¿Qué es Irán realmente capaz de hacer? ¿Y qué hará a continuación? La afirmación de Netanyahu de que Israel ha destruido la infraestructura nuclear y de misiles balísticos de Irán fue audaz, fue dramática y partes de ella pueden incluso ser verdad. Las operaciones de inteligencia israelíes y los ataques aéreos de precisión durante las últimas 2 semanas claramente han hecho daño significativo a las instalaciones iraníes clave. Pero esto es lo que la historia nos enseña sobre este tipo de programas. No desaparecen, se van bajo tierra. Literalmente se dispersan, se reconstituyen. El conocimiento no se borra con bombas. Los científicos no dejan de existir. Y un régimen que ha pasado décadas y decenas de miles de millones de dólares construyendo un elemento disuasorio nuclear, no simplemente abandona ese proyecto porque su infraestructura sobre tierra fue golpeada. Si acaso, un régimen que se siente existencialmente amenazado, que ve herido a su líder supremo, que ve estrangulados sus ingresos petroleros y bombardeados sus vecindarios, ese régimen tiene más motivación que nunca para acelerar lo que tenga bajo tierra, no menos. Esta es la paradoja central de la acción militar contra un programa nuclear. El propio acto de atacarlo puede crear las condiciones políticas que hacen el programa más urgente, más secreto y más difícil de detener. Y Washington lo sabe. Tel Aviv lo sabe. Por eso las próximas semanas van a ser absolutamente críticas para determinar si este conflicto encuentra algún tipo de techo negociado o si se espirala en algo que genuinamente está más allá de la capacidad de cualquiera para controlar. Seamos honestos sobre lo que está en juego. 17 estadounidenses muertos, miles de bajas en Irán, Líbano, Israel y el Golfo, petróleo por encima de los $100 por barril, el estrecho de Hormuz bajo amenaza, un líder supremo iraní herido haciendo demandas maximalistas, un presidente estadounidense que ya ha ordenado ataques sobre suelo iraní y enviado marines a la región, y un Consejo de Seguridad de la ONU que ha producido una resolución que todos ignoraron. Los ingredientes para una catástrofe mayor están todos presentes. Las estructuras diplomáticas internacionales que se supone deben prevenir estas cosas, los canales reservados, los intermediarios, los acuerdos de control de armas, la mayoría de ellos están rotos o bypaseados.
Qatar, que históricamente ha servido como intermediario silencioso entre Washington y Teherán, ahora mismo está bajo ataque de drones iraníes. Suiza, que gestiona los intereses de los Estados Unidos en Irán, está emitiendo declaraciones que nadie está escuchando. La arquitectura diplomática está gravemente estresada y en ese vacío, la lógica militar toma el control. Y la lógica militar, una vez que se afirma, es muy difícil de revertir. Entonces, ¿a dónde va esto? Aquí está cómo puede verse el próximo capítulo de este conflicto. Basándome en todo lo que sabemos ahora mismo, es poco probable que Irán se rinda o retroceda fundamentalmente. El costo político para cualquier gobierno iraní de parecer capitular bajo los bombardeos estadounidenses es existencial, pero tampoco puede sostener una escalada ilimitada contra oponentes con recursos militares mucho mayores. Lo que probablemente veamos es un periodo prolongado de guerra asimétrica, campañas dirigidas de drones y misiles contra infraestructura del Golfo, perturbación continua del tráfico marítimo en y alrededor del Golfo Pérsico, operaciones cibernéticas y actividades proxy a través de las fuerzas de Hezbollah y milicias alineadas con Irán en Irak y Siria. No un clímax militar decisivo, no un acuerdo de paz, sino un estancamiento lento, agotador y económicamente devastador. Y ese estancamiento, ese periodo prolongado de incertidumbre, puede ser realmente el escenario más dañino de todos para la economía global. Porque los mercados pueden fijar precios en un resultado conocido. Lo que no pueden fijar es la ambigüedad interminable. Lo que más odian no es el desastre, sino la incertidumbre. Y ahora mismo, la incertidumbre es lo único que está en abundante suministro. El petróleo a $100 es doloroso. El petróleo atascado entre 90 y 120 durante el próximo año sin resolución a la vista, con estados del Golfo operando bajo amenaza constante, con el estrecho de Hormuz funcionando, pero temido, eso es un tipo diferente de dolor. Ese es el daño estructural corrosivo lento a la recuperación económica global. Esa es la presión inflacionaria que los bancos centrales no pueden combatir subiendo las tasas de interés sin hundir el crecimiento. Este no es una historia que termina cuando dejan de caer las bombas. Las consecuencias económicas de este conflicto van a estar con nosotros durante años. El realineamiento geopolítico, el debilitamiento de la influencia estadounidense en el Golfo, la creciente asertividad de China, la fractura del sistema del petrodólar, el surgimiento de mecanismos de pago alternativos para el comercio de petróleo, estos son cambios tectónicos que definirán la próxima década de las relaciones internacionales.